Informe de Balance Social y Beneficio Solidario 2024. Primero, principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Equidad de género en la Asamblea. El propósito fue evaluar la inclusión de género en la participación de la organización solidaria. El resultado, el 49% de los integrantes de la Asamblea fueron mujeres, lo que refleja un equilibrio en la representación democrática. Diversidad de participantes en órganos de dirección, administración y control. El propósito fue evaluar la diversidad por antigüedad en los cargos directivos, administrativos y de control para garantizar equidad e inclusión. El resultado, en el periodo analizado, ninguno de los integrantes de estos cargos tenía una antigüedad inferior al promedio de los asociados. Diversidad democrática. El propósito, evaluar la diversidad por antigüedad en las elecciones para garantizar equidad e inclusión en los procesos democráticos. Como resultado, en la asamblea del periodo evaluado, el 45.43% de los votantes tenía una antigüedad inferior al promedio de los asociados. Participación democrática, votación delegados. El propósito fue identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Como resultado, en el periodo evaluado participó el 40.02% de los asociados hábiles. Participación democrática, asistencia de delegados o asociados. El propósito, identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en las asambleas. Como resultado, el 98% de los delegados habilitados participó en la asamblea del periodo evaluado. Esto refleja un alto grado de participación activa y democrática en la organización solidaria. Asociados activos. El propósito fue evaluar la participación voluntaria de los asociados a través del uso de activos de los productos y servicios de la cooperativa. Como resultado, el 71.7% de los asociados hicieron uso de los servicios en el periodo evaluado. Equidad de género en órganos de dirección, administración y control. El propósito, dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y control. Como resultado, el 52.38% de los integrantes fueron mujeres, reflejando un alto nivel de inclusión de género. Población joven en órganos de dirección, administración y control. El propósito, evaluar la diversidad por edad en los cargos directivos, administrativos y de control para garantizar equidad e inclusión. El resultado, el 4.76% de los integrantes en estos cargos tiene 35 años o menos. Población joven en la asamblea. El propósito, evaluar la diversidad por edad en la participación democrática para garantizar la equidad e inclusión. El resultado, el 10% de los integrantes de la asamblea tenía 35 años o menos, replicando la inclusión de la población joven en los procesos de participación. 2. Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta. Crecimiento neto de los asociados hábiles. El propósito, evaluar la efectividad de la institución en el crecimiento de su base social. Como resultado, hubo un aumento neto del 3.08% en el número de asociados hábiles. Actividad transaccional. El propósito, evaluar el nivel de operaciones que facilita el acceso a información, trámites y desarrollo de habilidades para los asociados. Se registró un promedio de 12.05 transacciones por asociado a través de los diferentes canales, lo que impulsa el crecimiento y la sostenibilidad de la organización. Relevo generacional. El propósito, identificar la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. Como resultado, el 53.94% de los asociados vinculados en el periodo evaluado tiene 35 años o menos, reflejando la inclusión de la población joven en la organización. Nivel de satisfacción de asociados. El propósito, evaluar la satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo. Como resultado, el 96% manifestaron conformidad con sus productos, servicios y beneficios, fortaleciendo su permanencia y lealtad a la organización. 3. Participación económica de los asociados en justicia y equidad. Crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado. El propósito, evaluar el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado, utilizando una escala basada en el IPC. Se evidenció un incremento del 25.19% respecto al periodo anterior. Capital institucional. El propósito, evaluar la participación del capital institucional en los activos, destacando su importancia como fortaleza colectiva de la organización. El resultado, en el periodo evaluado, el capital institucional representó el 11.22% del total de activos. Equidad de género en el volumen de negocio. El propósito, analizar la relación de género en los negocios de la organización, considerando créditos desembolsados, depósitos captados y aportes sociales. El resultado, se evidenció que el volumen de negocio promedio de los asociados hombres es de 1.15 veces mayor al de las asociadas mujeres.
Inclusión financiera. El propósito fue evaluar la oportunidad de acceso al crédito en condiciones razonables y de formalidad. El resultado, el 57.26% de los desembolsos fueron por montos inferiores a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que refleja la gestión de inclusión financiera de la organización. Cultura de ahorro. El propósito, identificar la incidencia de la organización en la práctica del ahorro como valor cooperativo y familiar. El resultado, el 65.43% de los asociados cuenta con al menos un producto de ahorro activo, replicando la promoción de una cultura de ahorro y de gestión financiera. Cobertura de programas y beneficios sociales. El propósito fue replicar el compromiso de la organización solidaria en mejorar la calidad de vida de sus asociados a través de beneficios, programas y actividades sociales. El resultado, el 48.06% del total de asociados fueron beneficiados en el periodo evaluado. Rentabilidad social. El propósito fue cuantificar los beneficios otorgados a los asociados en relación con sus aportes sociales. Hubo una rentabilidad del 68.82% de lo que refleja su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias. Cuarto, formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Participación en procesos de educación, formación e información para directivos. El propósito de evaluar la educación y la formación orientada a mejorar el desempeño de los miembros en cargos directivos. El resultado, el 85.71% de los directivos participaron en los procesos de educación, formación e información programados por la organización. Cobertura en procesos de educación, formación e información para asociados. El propósito de evaluar la educación, formación e información como una responsabilidad clave de la organización y un pilar fundamental para la excelencia. El resultado, el 2.03% de los asociados participaron en al menos una de las actividades realizadas. Participación de la educación, formación e información. Determinar la eficiencia del gasto institucional asignada a los grupos de interés en educación, formación e información. El resultado, en el periodo evaluado se destinó 1.06% del total de gastos institucionales a estos temas. Participación en procesos de educación, formación e información para empleados. El objetivo, evaluar la participación en educación, formación e información dentro de la organización de los empleados. El resultado, el 100% de los empleados participaron en los procesos programados, fortaleciendo sus conocimientos y competencias. Difusión cooperativa y solidaria. El propósito, evaluar el compromiso de la organización en la difusión del modelo económico solidario a través de los distintos canales de comunicación. El resultado, en el periodo evaluado, se destinó el 7.06% del total de gastos para este propósito. Crecimiento de inversión en educación, formación e información. El propósito, medir el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, formación e información a directivos, asociados y empleados. Hubo una disminución del 59.69% respecto al periodo anterior. 5. Principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno. Concentración de créditos. El propósito, revelar el grado de diversificación de los créditos en los deudores. Análisis. El 32.35% de los deudores de la organización poseen créditos que concentran el 80%. Concentración de depósitos. El propósito, revelar el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. Resultado, el 12.40% de los ahorradores de la organización poseen depósitos que concentran el 80%. Fuentes de financiación externa. El propósito, evaluar el nivel de apalancamiento de la organización mediante el porcentaje de activos financiados con recursos de terceros. El resultado, en el periodo evaluado, el 0.0% de los activos se financió con recursos externos. Indicador de patrocinios. El propósito, determinar el porcentaje recibido por concepto de patrocinios con la finalidad de establecer su independencia financiera y administrativa. El resultado, la entidad no recibió patrocinios en el periodo evaluado. Cultura de buen gobierno. El propósito, determinar el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso institucional con el fin de proteger los intereses de los asociados. El resultado, la organización cumple con un 100% de las normas de buen gobierno y compromiso institucional. 6. Principio de servicio a la comunidad. Gastos y contribuciones en favor de las comunidades. El propósito, evidenciar el aporte de la organización en la satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales de la comunidad. El resultado, se destinó un 0.21% de los recursos para este propósito en el periodo evaluado. Créditos con incidencia comunitaria. El propósito, evaluar los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio comunitario o entidades del sector. Como resultado, no se registraron desembolsos de créditos con incidencia comunitaria en el periodo evaluado.
Créditos para fines productivos. El propósito evalúa los montos de créditos destinados a financiar necesidades de trabajo y activos vinculados al ciclo productivo de todo tipo de negocio. El resultado, el 10.15% del total de desembolsos de créditos otorgados se destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo productivo. Acciones para el medio ambiente. El propósito de evidenciar el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad y la preservación del medio ambiente. El resultado, el 22.36% del total de gastos y contribuciones efectuados fueron para iniciativas relacionadas con el cuidado ambiental. Promoción de proveedores locales. El propósito evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores. El resultado, el 61.29% del total de proveedores son locales, lo que evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la economía sostenible en la zona de influencia. 7. Principio de integración con otras organizaciones del mismo sector. Sondeo tomado del sector solidario. El propósito, evaluar el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector solidario, evidenciando la integración de la organización. Como resultado, la entidad no presentó obligaciones financieras en el periodo evaluado. Inversiones con el sector solidario. El propósito, evaluar el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector solidario, evidenciando la integración de la organización. Encontramos que el 54% de las inversiones que posee la organización se constituyeron con entidades del sector solidario. Contribuciones voluntarias para el sector solidario. El propósito, medir el porcentaje de participación de la organización en organismos de integración del sector solidario. Encontramos que el 3.66% del total de gastos se destinaron al pago de la contribución en organismos de integración de este sector. Economías de escala generadas. El propósito, analizar la diferencia entre la contratación individual y la contratación conjunta con otras organizaciones del sector solidario. Como respuesta, la organización obtuvo beneficios por la generación de economías de escala.